Para nosotros como familia, la razón que estuvimos fuera el domingo pasado es que veníamos de regreso de dejar a nuestro hijo en la universidad. Entonces ha sido un proceso de los últimos 3 años más o menos que empezamos con esto de ver a nuestros hijos graduar de la preparatoria, pasar a las experiencias universitarias, y algunos de ellos están fuera de la ciudad. Entonces esta semana, del domingo pasado aquí, ha sido una semana en la cual hemos estado adaptándonos a tener suficiente comida en el refrigerador, porque nuestro hijo ya se fue. La casa está más tranquila, no hay tantos pleitos, porque siempre con las hermanas es un pleito, pero es obvio que se siente la ausencia y hemos extrañado y extrañamos su presencia. Pero descubrimos o retomamos la conversación que el extrañar a alguien, y en este caso estoy hablando de alguien que se movió aquí a 8 horas, 9 horas de distancia de nosotros, causa ese vacío, el hecho de que por 18 años lo hemos tenido y ahora ya no está con nosotros. Es precisamente por el amor que tenemos por Él, que sentimos por Él. Entonces el amor inevitablemente va a la par con, en este caso, el extrañar. Trágicamente en estas últimas semanas, últimos meses, algunos de nosotros personalmente hemos perdido seres queridos. Entonces pasar por el luto no es solamente el producto de la ausencia de una persona que potencialmente ya no está con nosotros o que está con el Señor, pero es por el amor que sentimos por esa persona. Entonces, lo que hemos aprendido a través de esta serie es que aparentemente el amor profundo que es, y tenemos el privilegio de amarnos, de amar a los hijos, de amar unos a otros, ¿sí? A los padres, a los hermanos, inevitablemente va acompañado con esa experiencia de extrañar o de luto. Entonces yo argumentaría que la manera de evitar el luto es no amar. La manera de evitar los cambios de un embarazo para aquellas que han tenido hijos, que a lo mejor están embarazadas o recientemente tuvieron hijos, la manera de evitar el dolor de parto es no tener hijos. Es obvio que la palabra de Dios dice y Cristo dice en las bienaventuranzas que aún son bienaventurados los que lloran, y el llanto que está mencionando es de luto, y dice en el capítulo 5 de Mateo, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. Eventualmente Cristo 3 años y medio después ilustra eso, donde Él estando en un madero, sufriendo, el sufrimiento de Cristo está justificado por el amor que Él ha sentido, que siente. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que su Hijo sufrió. Entonces, lo que hemos aprendido a través de esta serie en Primera de Pedro es precisamente que hasta cierto punto el sufrimiento es inevitable. Lo que Pedro quiere asegurarse con la iglesia hace 2000 años y nosotros hoy en día, después de 2000 años, es asegurarnos que así como el extrañar a nuestro hijo ahorita es el producto de que está estudiando en la universidad, ¿me explico? El extrañar a alguien que acaba de fallecer, la razón es por el amor que sentimos. Dense cuenta que el extrañar o el sufrimiento tiene una razón, tiene un objeto. Y Pedro se ha dado la tarea a través de esos 4 capítulos que estamos concluyendo hoy, el capítulo 4, se ha dado la tarea de asegurarnos que cuando situaciones se presenten en la vida, sean el producto de que el objeto, la razón sea Cristo. Que sea Cristo, que no sea ninguna otra cosa que no sea Cristo. La pregunta es, ¿qué significa eso? Porque una de las cosas que otra vez hemos aprendido, hemos visto, es que aun cuando hacemos esta explicación doctrinal, teológica, bíblica de esto, no hace mucha diferencia en cuestión del dolor. En otras palabras, entiendo dónde está mi mamá, mi tía, mi hermano, sé dónde están, sé que están con Cristo, pero eso no hace ningún cambio en el dolor que siento, ¿me explico? Entonces, hacer la afirmación teológica es bueno, creerlo es bueno, pero ¿qué acerca del vacío? ¿Qué acerca del dolor que siento? ¿Cómo balanceamos lo que sabemos con lo que sentimos? ¿Cómo le hacemos cuando la situación se ve desesperante y en un momento dado el daño que se hizo o el vacío que se siente está causando un efecto de dominó que quisiéramos controlar y muchas veces no queremos sentir lo que sentimos, pero como quiera lo sentimos? ¿Qué hacer al respecto? Yo creo que es exactamente donde Pedro está llevando la conversación esta mañana, capítulo número 4, e iniciamos con este versículo número 12. Y en el versículo número 12, can you guys give me the slide, please? El versículo número 12 es donde él va a iniciar con algo que otra vez, en mi mente yo lo relaciono con la experiencia que estamos teniendo como familia, porque parte de la referencia o la palabra que él va a usar, que en este caso es la palabra querido, estamos en el capítulo 4, versículo 12, si buscan en sus Biblias, busca o usa la palabra queridos o amados. Entonces, yo no sé si ustedes pudieran ir conmigo a esta palabra al principio del ministerio de Jesús. Cuando Cristo viene ante Juan el Bautista, eso es al principio de su ministerio, 30 años de edad.
va a empezar su ministerio terrenal, viene ante Juan el Bautista para ser bautizado, y cuando Cristo sale del agua, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Es la misma palabra, es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué es la palabra que usa ahí? Complacencia. ¿Recuerdan esa frase? Les invito a que la lean. Pero es Dios el Padre hablando sobre su Hijo, la iniciación de su ministerio. Dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo interesante del ministerio de Cristo y al inicio de su ministerio, lo interesante es que así como Él es descrito, definido, etiquetado, nombrado, puesto en esa relación íntima de usar la palabra hijo. No palabras, Dios no dijo: este es el Mesías amado, este es el Salvador del mundo amado, este es el profeta, este es el sacerdote. No, Él está diciendo: este es mi Hijo amado. Es interesante que después de que le da esa descripción, la Biblia enseña que después de que sale del agua, el mismo Espíritu de Dios, el mismo que dijo: este es mi Hijo amado, lo lleva y lo guía a 40 días y 40 noches al desierto. Entonces, para mí es bien difícil leer este tipo de narrativas cuando la Biblia me presenta la verdad que queremos establecer esta mañana, o presentar la verdad, y hacia allá vamos ahorita, en una situación donde para mí parecen ser contradictorios. Porque si Cristo fue o era el Hijo amado, ¿por qué el mismo Padre lo lleva al desierto? ¿Por qué es que el Padre, el Espíritu de Dios, lo lleva y al final de sus 40 días, ¿qué es lo que pasa con Cristo? ¿Con quién se enfrenta? O sea, a mí me encantaría decir: pasó 40 días, pasó la prueba y olvídate, viene la recompensa. No, se le aparece Satanás y viene para tentarlo. Y en ese estira y afloja es donde encontramos la promesa de ser querido o amado por Dios, de tal manera que lo que Cristo hace, Él se asegura que después de pasar por 40 días en el desierto, ¿sí?, es donde Él, la manera en que va a confrontar, en que va a lidiar, en que va a refutar los ataques del enemigo, no es con lo que Él piensa que significa el ser amado por Dios. Una vez más, voy a decirlo usted una vez: el Padre dice de una manera audible: este es mi Hijo amado. Cuando el Padre habla y eventualmente Cristo tiene que lidiar con su identidad, con ese ataque de Satanás, en mi mente yo me voy precisamente al libro de Génesis. En el libro de Génesis, la Biblia dice que el Padre, Dios, el Creador, le habló a Adán y a Eva y les dio instrucciones, les dijo cómo iban a llenar la tierra, sojuzgarla, tener dominio sobre ella. Eventualmente se presenta el mismo tentador, el mismo enemigo, a través de una serpiente, y le pregunta a Adán y a Eva exactamente lo que le preguntó a Cristo después de que es descrito como el amado. Y le pregunta a la serpiente, a Adán y a Eva: ¿acaso dijo Dios? Y ustedes conocen el resto de la historia. Se dieron porque Adán y Eva crearon, formularon, establecieron la propia versión de lo que el Padre había dicho. Entonces, cuando ustedes ven a Cristo lidiar con Satanás, después de ser llamado o etiquetado como el amado, llevado al desierto por el mismo Padre, es que Cristo responde no con lo que Él pensaba de lo que el Padre dijo. Él respondió con lo que dijo el Padre. Entonces, otra vez, la oración ha sido, la plegaria ha sido, y la esperanza esta mañana, que conforme navegamos, continuamos, nos movemos, educamos, discipulamos, creamos, regresamos a la iglesia, seamos la generación de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, que cuando recordemos lo que el Padre dice de nosotros, quiénes somos en Cristo, al momento de encontrarnos con el desierto o con el tentador, no respondamos con lo que pensamos que el Padre dijo, sino respondamos ¿con qué? Con lo que el Padre dijo. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios, solamente se hace responsable de las cosas que Él dijo. Él no se hace responsable de lo que pensamos de lo que Él dijo, porque eso puede ser potencialmente algo diferente. Aquí encontramos una generación hace 2000 años, y por eso Pedro, como apóstol, como pastor, como obispo, como anciano gobernante, hablando a la iglesia, porque el problema de la iglesia es que hace 2000 años ciertamente eran amados, así como el Hijo, este es mi Hijo amado, eran amados, pero observen, el problema es que viendo a Cristo, que después de ser amado es llevado al desierto, ellos estaban pasando por el desierto. Y el problema de pasar por el desierto hace 2000 años es que estaban siendo sorprendidos. Entonces he enfatizado esto a través de la serie. El cristiano
desde el momento en que tú pasas a ser parte de la familia de Dios, perdemos el derecho de ser, ¿qué cosa? Sorprendidos. Porque si nos sorprende el haber pasado o el estar pasando o el ir hacia el desierto, potencialmente, aquí está el riesgo, potencialmente estamos asumiendo que si soy un querido de Dios, un amado de Dios, es para que no haya desiertos en mi vida. E inclusive por eso vine a Dios, porque vengo de un desierto, porque vengo de una vida muy difícil. Entonces vengo a Cristo para que Él me ayude y no volver a hacer lo que yo hice anteriormente. Sí, ese no es el evangelio. El evangelio no es la promesa de que si soy un amado de Dios, no voy a pasar por dificultades. Sí, el evangelio lo que dice, y esto es lo que me encantaría que escribieran, si es que están tomando nota, me encantaría que pensaran o que escribieran que el ser amado, bautismo, usando a Cristo como analogía, literalmente se deletrea como desierto. De que cuando vemos a Israel, observen la historia, cuando vemos a la nación que se está formando apenas, no es nación, pero este grupo de hebreos, y es una mezcolanza de culturas, salir de Egipto rumbo a la tierra prometida, es al principio que Dios dice: ustedes serán para mí una nación o una generación de sacerdotes. Capítulo 19 del libro de Éxodo. Van a ser para mí sacerdotes, van a ser amados, son ustedes los escogidos. Escogí a Abraham para escoger a una familia, para escoger una nación, y ustedes son esa nación. 400 años de esclavitud, ustedes son mi nación. Y en eso va Moisés, sube a la montaña, recibe los 10 mandamientos, regresa, y ¿qué es lo primero que encuentra? Encuentra al pueblo en idolatría. ¿Por qué? Porque aparentemente este pueblo, como la iglesia hace 2000 años, divorciamos ese componente de decir: esto es lo que el Padre dice, pero yo defino, yo interpreto lo que eso significa. A manera personal, en cuestión de relaciones interpersonales, es lo mismo que pasa en el matrimonio. Ante el altar decimos I do, nos prometemos en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, y nos lo prometemos, ¿verdad? Inclusive lo hacemos en una iglesia, ante un pastor, ante un líder espiritual, porque queremos la bendición ¿de quién? La bendición de Dios, y creemos que el matrimonio es de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa tan pronto nos ponemos el anillo, nos damos el beso de que les presento al Señor y la señora, y aquí están? ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a procesar el matrimonio como yo pienso. El matrimonio se convierte en lo que... Entonces eso es lo que hacemos con el cristianismo y no funciona. Por eso es que Pedro está diciendo: si ustedes como iglesia son o están en el amado, ustedes han perdido el derecho de, en este caso, de extrañarse del fuego de la prueba. Y la razón que él está pidiendo o retomando esta conversación, es porque si esto, escuchen lo que voy a decir, si esto define no mis circunstancias, si el ser hijo de Dios define no tanto mis circunstancias, pero define cómo reacciono a mis circunstancias. Una vez más, si el ser amado define o establece no mis circunstancias, porque si esto garantizara no fuego de prueba, sería el evangelio de la prosperidad. Sería: ven a Cristo para que no tengas problema. Sabemos que eso no funciona, ¿verdad? La pregunta es: ¿por qué o cómo le hago cuando estoy viniendo a Cristo, he venido a Cristo, Él dijo que yo era su amado y estoy pasando por un desierto? ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Si mi mamá oraba, mamá se consagró al Señor y al final el cáncer tiene la victoria, por lo que entendemos. ¿Cómo conecto todo eso? Bueno, lo primero es que, una vez más, la actitud tiene que cambiar, y la actitud tiene que ser la actitud de lo que Él dice o lo que Él nos dio a través de Cristo. Y a través de Cristo, una vez más, es sacado o salido del agua el Hijo amado, y es llevado ¿a dónde? Es llevado al fuego de la prueba. Entonces hemos perdido el derecho de sorprendernos cuando pasamos por la prueba. Escuchen lo que estoy por decir. El problema de la iglesia hace 2000 años era no era tanto el fuego de la prueba, y no voy a minimizar el dolor de esta generación y el dolor de nuestra generación. Hay mucho sufrimiento, hay muchas carencias, hay mucha incertidumbre, y esto es difícil, estoy consciente de ello. Pero el problema de la iglesia hace 2000 años es que se les había olvidado que cuando se trata del fuego de la prueba, el fuego de la prueba o la dificultad que estamos viendo no implica que aquel que nos llamó, aquel que nos hizo amado, ha perdido control de la situación. Si la iglesia trágicamente hace 2000 años estaba actuando como que si el fuego de la prueba tenía más autoridad que el Dios que controla el fuego de la prueba. Entonces imagínense Cristo decir: ok, me acaban de bautizar, salgo del agua, el Padre dice soy su hijo amado, y lo primero que me encuentro es desolación, un desierto.
y luego ser tentado por Satanás? O sea, Cristo pudo fácilmente haber dicho, ¿en qué quedamos? Pues no, que yo era el Hijo amado. O sea, ¿cómo es posible que esto me esté sucediendo a mí? Si Cristo no responde de esa manera. Lo que tenemos que recordar es esto: el fuego de la prueba, hasta cierta manera, es que vivimos en un mundo en el cual estaba anticipado que en este mundo tendríamos aflicción. De que Génesis capítulo 3 versículo 15 dice que aunque la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, el preámbulo o lo que iba a suceder antes de eso es que la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer. ¿Qué estoy diciendo? Que estamos en un mundo, Génesis capítulo 3, que Satanás tiene poder, que tiene autoridad y que su gobierno es real, pero es temporal. El problema de la iglesia hace 2000 años, escuchen lo que estoy por decir. El problema de la iglesia hace 2000 años no era que habían olvidado esto. Esto se olvida, escuchen lo que voy a decir. Esto se olvida porque se nos ha olvidado que bautismo va a la par con desierto. Si divorciamos y decimos soy amado por Dios, por lo tanto no debe de pasarme esto, es el momento en el cual, si mi percepción, mi entendimiento de quién Dios es no es el correcto, automáticamente mi percepción y ver el mundo no va a ser el correcto. Entonces Dios advirtió, Cristo advirtió que en este mundo tendríamos aflicción. Ese es el punto. El punto es que la iglesia hace 2000 años no solamente se olvidó que estaba anticipado, pero la iglesia empezó a aceptarlo como algo normativo. Y la iglesia empieza a negociar, la iglesia empieza a abrazar el evangelio y algo más. Empieza a ver a Cristo más algo más. Y aquí es donde nos metemos en problemas, porque entonces el apóstol Pedro dice: no se extrañen, porque se están extrañando, porque se les ha olvidado que Satanás es real, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ustedes, mucho de este fuego de la prueba, y esto es lo difícil de predicar esto, ¿ok? Esto es lo difícil. El fuego de la prueba se lo han causado ustedes mismos. En otras palabras, ya establecimos que el fuego de la prueba es inevitable. Estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, ¿verdad? Satanás es real, la pandemia es real, la muerte es real. Escuchen lo que estoy por decir. El problema de Pedro no era que existiera estas situaciones de fuego de la prueba. El problema de Pedro es que la iglesia estaba sufriendo no por seguir a Cristo, estaba siguiendo por desobediencia a Cristo. Entonces, si somos honestos, el dolor que está viviendo nuestra nación, el dolor que está viviendo nuestra generación, el dolor que está viviendo en sus hogares, en su gran mayoría es lo que en inglés se le llama self-inflicted. Nos lo estamos causando a nosotros mismos. ¿Cómo? Una vez más, divorciando el bautismo con el desierto. A la luz de la Biblia, aparentemente, exactamente como la situación en el hogar con Josué ahorita, nuestro hijo. Lo extrañamos porque su ausencia tiene un propósito. ¿Sí me explico? Su ausencia tiene una razón. No está fuera de la casa simplemente porque se fue de la casa o porque lo corrimos de la casa. Hay una razón por qué, pero eso no minimiza y eso no cambia la ausencia o el extrañarle. Entonces, en este caso, por lo que estamos leyendo, vemos que el fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo extraño o algo nuevo o algo fuera de lo normal. ¿Qué es el punto aquí? De que la Biblia o la perspectiva de esta generación es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento apenas está creando. Eso implica que ellos pensaban, hasta cierta manera, como pensaban los 3 amigos de Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Que cuando ellos vienen a ver a Job, y básicamente esta es la teología de los amigos de Job, que para mí es la teología de la prosperidad. Si te portas bien, te va, ¿cómo te va? Te va bien. Si te portas mal, te va. Sí, eso suena como karma, eso suena como religiones de la India, porque si te va bien, si te portas bien te va bien, si te portas mal te va mal. Sí, lo que está especificando Pedro es de que aun cuando el fuego de la prueba es real y trágicamente lo están soportando como si fuera algo insólito, algo nunca antes visto, algo fuera de lo normal, la realidad es de que cuando pasemos por ese fuego de prueba, no implica que aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha rescatado, aquel que nos ha hecho suyo, no implica que él ha perdido control de la situación. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé eso? Precisamente por Cristo. Porque es el Padre, una vez más, es el Padre quien toma al Hijo que sale del agua y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El mismo Padre lo lleva ¿a dónde? Al desierto. No estoy implicando que todos los desiertos de nosotros vienen de Dios, pero esta es la realidad. Salmo 23, Él es mi pastor, nada me faltará.
En pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y luego dice algo que no me gusta. Aunque ande, en otras palabras, no es una u otra. Pero el mismo pastor que me pastorea, que me lleva, que me conforta, que me satisface, muchas veces el mismo pastor que me lleva por el valle de sombra y de muerte. Muchas de las veces. Filipenses 4:13. ¿Todo lo puedo qué? ¿En Cristo? Sí, una vez más. La promesa no es que lo vamos a poder hacer todo. Porque cuando yo veo fuego de la prueba, es obvio que da la impresión que mucha de esa gente sufrió e iban hacia el sufrimiento. ¿Qué es el punto? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me... La promesa fue su fortaleza, no que íbamos a evitar el fuego de la prueba. ¿Por qué? Una vez más, porque se esperaba, era de esperarse que en este mundo tendríamos aflicción. Bueno, si es que estamos por abrazar eso o creer esto y volver a casar bautismo con desierto, si estamos dispuestos a hacer eso, aquí está lo que produce o lo que entendemos que produce en el versículo número 13. Vean conmigo el versículo 13. Okay, guys, can you give me 30? There we go. Al contrario, lo opuesto, observen esto, lo opuesto, dice el apóstol Pedro. En otras palabras, yo sé que esto es difícil, yo sé que la situación no está cambiando, yo sé que potencialmente no va a cambiar, algunas experiencias ya son irreversibles, pero el antídoto es ¿qué cosa? El antídoto no es un cambio de actitud. Escuchen lo que voy diciendo. El antídoto, sí, porque acuérdense, Cristo desciende al agua, Juan el Bautista lo sumerge, sale del agua y dice, este es mi hijo amado. Entonces, la implicación es que todo aquel que se une a Cristo, todo aquel que pasa por las aguas de la pila bautismal, todo aquel que pasamos por el proceso de regeneración, lo que produce en nosotros no es una mejor versión de nosotros, produce precisamente al amado, al hijo en nosotros. Entonces, el hecho de yo ser parte del querido o del amado no es que ahora yo fui obediente, no es que ahora yo aprendí la Biblia, no es que ahora dejé ciertas costumbres y antes si me hubieras conocido cuando estaba soltero. No. La razón que literalmente el Padre me ve a mí como al amado es porque dentro de mí vive ¿quién? El amado. Porque acuérdense que el Padre solamente acepta a un solo varón. El Padre no acepta, en otras palabras, el Padre solamente acepta a los que cumplen su ley. Y tú y yo, si tenemos algo en común esta mañana, es que somos violadores de la ley. Es lo que nos caracteriza a todos. Todos, por cuanto todos hemos, ¿qué cosa? Pecado y somos destituidos. Entonces, el ser parte del amado es entender que esta alegría, este gozo que Pedro está diciendo, al contrario, alégrense, no es simplemente tener una mentalidad o actitud positiva que la cosa va a cambiar. No es simplemente decir, ahora sí me voy a comprometer, ahora sí voy a... No, si salimos de esta pandemia, si el Señor provee lo que ha proveído, sí, no, está hablando de un gozo o una experiencia, vean la palabra, forense. Es el gozo de alguien más en ti. Entonces, cuando tú y yo, ¿qué sería lo opuesto a gozo? ¿No gozo? ¿Luto? ¿Depender de las circunstancias? ¿Sí? ¿Frustrarse porque no salen como yo digo? ¿Es simplemente ser víctima del sistema o eventualmente reclamarle a Dios y decir, ¿cómo es posible que el bautismo lo haces con el desierto? ¿En qué quedamos? ¿Cómo es posible? O sea, la promesa es que salíamos de la tierra de Egipto para la tierra prometida. Nunca me dijiste que iban a ser 40 años de andar en el desierto y no me dijiste que esa generación no iba a entrar. O sea, suena como que alguien que le está reclamando a Dios porque esto que está diciendo, por favor escuchen esto, lo que está diciendo Pedro de alegrarse no es simplemente una iglesia que ha madurado, una iglesia que entendió, una iglesia que pasó por primera de Pedro, entendió bíblicamente lo que tiene que hacer, tomó un curso y finalmente no, esto es la experiencia sobrenatural de alguien más en tu vida. El problema de la iglesia hace 2000 años, que creo es el problema tuyo y mío, es que esta experiencia ya sucedió, ya somos o estamos en el amado. Entonces, posicionalmente, en cuestión de posición delante de Dios, ya somos amados. Lo que no hemos hecho es, no hemos poseído. Hay una diferencia entre la posición y el poseer. Posicionalmente, el 19 de julio de 1997, yo posicionalmente me puse un anillo y dije, I do. Legalmente yo estaba posicionado como esposo de Arely. Pero han pasado 23 años en los cuales esa posición ha tenido que ejercer como una posesión. Y la posesión es que en 23 años hemos luchado con altas y bajas en llegar a ser, ¿qué cosa? Uno.
Entonces, el hecho de que ese 19 de julio firmamos papeles, un acta de matrimonio, aunque legalmente estábamos casados, pero en práctica todavía no nos conocíamos. ¿Me explico? O sea, empieza a caminar. Es lo que estamos hablando aquí. Esto de alegrarse es el activar, es el ejercer lo que ya habita en nosotros, que es la persona de Cristo. El problema de la iglesia hace 2000 años es que creían en Cristo doctrinalmente, creían en Cristo en concepto, creían en Cristo en las ideas que tenían, abrazaban la buena doctrina, querían los sermones de Pedro, querían la instrucción de la Biblia, pero en momentos en los cuales atravesaban el problema, no ejercían lo que había en ellos. Y creo que es el problema de nosotros hoy en día. Por lo tanto, dice él, alégrense de tener parte en ¿qué cosa? En el hecho de que el sufrimiento ahora tiene un propósito, que hay una razón por la cual estás pasando por lo que está pasando, para que también sea inmensa su alegría, una vez más, conectado con el gozo, cuando se revele ¿qué cosa? Una vez más, no tu gloria. Si la promesa no es de que tú ibas a triunfar, todo iba a salir bien, el matrimonio termina bien, de que no iba a haber traición, de que sí, otra vez, no estamos promoviendo esas cosas, pero esto es lo hermoso del evangelio, es que te libra no tanto del sufrimiento, pero te libra de decirle a Dios o sentir que Dios te debe cuando el sufrimiento se hace presente. Porque no hay nada más atractivo en una vida de noviazgo y en un matrimonio, en la crianza de hijos o en el cuidar de padres que estén ya adultos o ancianos, cuando tienes una generación donde estás viendo por la gloria de alguien más en lugar de la propia. Porque ese es el mensaje. El mensaje es este. En esta vida o vamos a promover la gloria de Dios o vamos a promover la gloria propia. Aquí no hay que sí, que el domingo sí, pero el martes no. O gobierna Cristo en toda su plenitud y este agente forense nos inunda, nos transforma, y ese agente forense lo que hace es que nos da su perspectiva. O sea, es el que le llamamos en inglés worldview, es su cosmovisión que ya habita en nosotros, pero no la hemos, ¿qué cosa? Activado. ¿Por qué? Porque hemos abrazado al agente forense, el Espíritu Santo, para regeneración, pero no lo estamos activando para santificación. Lo reconocemos para ser salvos, y sé que necesito ser salvo, sé que necesito confesar mi pecado, sé que necesito venir a Cristo, pero ahora que estoy en Cristo, y como en mi mente yo vine a Cristo con ideas preconcebidas, donde yo siempre pensé que si me bautizaba, usando la analogía de Cristo, bautismo no puede involucrar un desierto. Ahora que he venido a Cristo, no es posible que yo pase por lo que estoy pasando. Automáticamente lo que hacemos es que empezamos a navegar la vida no con la perspectiva de Cristo, sino que ahora Cristo existe para bendecir, ¿qué cosa? Mi perspectiva. La iglesia existe para bendecir mis ideas preconcebidas. Mi esposo o esposa existen para simplemente endorsar mi perspectiva. ¿Sí vemos lo que está sucediendo aquí? O sea, esto literalmente es suicidio para nuestra generación. Esto es lo que la iglesia hace 2000 años no podía entender. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice, una vez más, bienaventurados, dichosos, bienaventurados. Si hacen lo que les he dicho, si podemos navegar esto, dice, bienaventurados ustedes si los, ¿qué cosa? Una vez más, observen que Pedro no está elaborando un mensaje que está prometiendo un mejor final para la iglesia. Lo que está elaborando Pedro es simplemente la reconstrucción y la activación de lo que la iglesia eventualmente será llamada a cuentas en el día final. Si cuando hablo de la perspectiva de Cristo dada, acreditada, la palabra es imputada en nosotros, y no activarla, en el día final daremos cuenta de ello. Sí, la vida es acerca de mayordomía. Como ya está en nosotros eso, ¿sí? El problema no es que no esté en nosotros, el problema es que no lo estamos activando. Por eso dice él, bienaventurados ustedes si los insultan por causa de... Porque una vez más, aparentemente esto va a suceder independientemente. La pregunta no es si vamos a ser insultados, la pregunta es el objeto de ser insultados. Y la implicación es que hace 2000 años la iglesia estaba trágicamente siendo insultados porque estaban tratando de exaltar su propia gloria. Una vez más, estos insultos que la iglesia estaba recibiendo eran ¿qué dijimos en inglés? Self-inflicted. Es el tipo de pleito, el tipo de desaveniencia, es lo que vemos en la televisión hoy en día, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo en nuestra generación es self-inflicted. ¿Qué estoy diciendo? Véanme tantito. Todo lo que estoy diciendo es esto. El problema no es lo que estamos viendo en la televisión, lo que el hogar está viviendo, lo que la iglesia está viviendo. El problema es que lo hemos hecho normativo. Por eso es que Pedro inició diciendo esta mañana, no se extrañen, no se sorprendan, porque ustedes ya crecieron, ya vivieron, están viviendo un mundo que está fragmentado y piensan que eso es lo normal. Eso no es lo normal.
Eso no es normativo. Lo normativo es que ustedes sean insultados, pero ¿cómo es posible, Pedro, que insulto lo cases con la palabra bienaventurado? ¿Cómo es posible que me digas que cuando soy víctima de abuso, soy víctima de lo que no pedí, soy víctima de lo que sucedió inclusive antes que yo naciera? Algo sucedió antes que yo naciera y me afecta hoy en día. ¿Cómo es posible que digas que soy bienaventurado? ¿Cómo le puedes llamar a eso bienaventurado? Bueno, Pedro, porque Pedro caminó ¿con quién? Con Cristo. Pedro, yo creo que se fue a lo que Cristo dijo después de que salió del agua y va al desierto, pasa la tentación y su primer sermón son las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Son 3 capítulos, ese es el sermón del monte. Pero inicia con las bienaventuranzas. Y Cristo dijo esto: bienaventurados o dichosos serán ustedes cuando por mi nombre la gente los... ¿Qué cosa? Es exactamente lo mismo. De lo cual yo estoy convencido que aquí, que es el principio del ministerio de Cristo, o sea, estamos hablando años atrás, unos cuantos años atrás, Primera de Pedro está escrito después de Cristo. Entonces hay un espacio, yo estoy convencido, y no sé si esto va a ayudar, no sé si esto va a motivar, pero estoy convencido que este mensaje, que parece ser claro ahora, ¿verdad? Al principio del ministerio de Cristo les pasó por arriba a los discípulos y se hicieron la pregunta que tú y yo nos hacemos hoy en día: ¿cómo es posible que conectes la palabra bienaventurado a la palabra ser insultado? Especialmente cuando hay tráfico humano, especialmente cuando el abuso en el hogar, ya sea verbal, físico, sexual, cuando estás viendo a los hijos, cuando ves el caos y dice él: por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Ahora, observen lo que va a decir Cristo, versículo 12, misma experiencia: gócense, llénense de júbilo, porque les espera una gran... Entonces, aparentemente el preámbulo del cielo es una vida en la cual no es tanto que promovamos el sufrimiento, pero es una vida que cuando suceda no se sorprenda. Número uno, no se sorprendan, porque una vez más, el cielo depende de una vida en la tierra que no está inmune, aislada del sufrimiento, pero ha perdido el derecho de sorprenderse. Número dos, eso es importante. Número dos, aparentemente esa recompensa en el cielo depende de que cuando el sufrimiento se haga presente, una vez más, no se sorprendan y asegúrense que es el sufrimiento que causa por mi... ¿Qué cosa? Por mi nombre. Entonces, entre más caminamos en similitud a Cristo, entre más perdonamos, entre más amamos, entre más sacrificamos, entre más cedemos nuestros derechos, entre más permitimos que la gente foráneo active, mueva, crea en mí lo que ya está formado en mí, entre más aparentemente va a incrementar, ¿qué cosa? La alegría. Va a incrementar, ¿qué cosa? El júbilo, porque los insultos, porque el sufrimiento será filtrado, será visto a través de ¿qué cosa? A través de una recompensa que no está en esta tierra. Porque aparentemente en ese tiempo, como es hoy en día, la gente estaba perdiendo todo. Había abuso. Aparentemente habían invertido y de la nada perdían todo. Dice al final: así también persiguieron ¿a quién cosa? ¿A quién persiguieron? Exactamente a los profetas. Los profetas que les presidieron a todos ustedes. Por lo tanto, regresando con Pedro, dice una vez más: sean bendecidos, son benditos cuando los insultan por mi nombre, porque el glorioso Espíritu de Dios es el que, una vez más, es lo que los hace a ustedes ser el amado. Es lo que los hace a ustedes tener la habilidad de entender que si han sido predestinados, elegidos, apartados para mí, es potencialmente, vean tantito, es potencialmente para llevarlos a un desierto. Que la manera en que yo los voy a usar es a través de experiencias que al final de la experiencia lo importante es reconocer, esto es lo hermoso de cada experiencia del cristiano, buena o mala, es que al final lo que hace es que recibe la gloria el Espíritu de Dios. Lo que el hombre, lo que la iglesia, lo que el gobierno llama pérdida, en la agenda de Dios es ganancia. Lo que para mí es abuso, en la agenda de Dios, si el Espíritu de Dios es glorificado, si su presencia es activada en mí, si camino a través de la fe, no a través de la vista, es el momento en el cual me da la oportunidad esta mañana de declarar, una vez más, de casar, de ser la generación de hombres y mujeres que en el nombre de Cristo casamos bautismo con desierto. De que hemos perdido el derecho de ser sorprendidos y asegurarnos que sí,
o cuando suframos, sea el producto del nombre de Cristo, sea el producto de santificación, sea el producto donde hemos entendido que el poder que tenemos en el Espíritu es para no ser esclavos, codependientes de las circunstancias. Es donde ahora no importa lo que me hagan, lo que me digan, lo que me he hecho, no importa hacia dónde va esto, tengo la libertad en Cristo de definir, de entender que esta es la mañana en la cual que ninguno tenga que sufrir. Otra vez, observen el lenguaje de Pedro. Aparentemente la preocupación del Pedro como padre, pienso como padre, es que yo sé que no puedo mantener a mis hijos en una burbuja. Pero cuando sean afectados por este mundo, cuando sufran, me va a doler más, escuchen lo que voy a decir, me va a doler más saber que el sufrimiento de ellos fue causado por haber sido asesinos, negligentes. ¿No es cierto eso, padres? Porque es obvio que van a ser afectados nuestros hijos. La pandemia está afectando a todos. Pero ¿qué cuando esa pandemia, qué cuando ese sufrimiento es causado por sí mismo? Es lo que está diciendo él. O sea, asegúrense que no es por sí. Pero si alguien o cuando alguien sufra, tiene que ser porque es, ¿qué cosa? Cristiano significa, una vez más, escuchen lo que voy a decir. Cristiano significa, eso es lo que significa ser cristiano. Esto es lo que define el sufrimiento. A diferencia, si no abrazamos esto que estoy diciendo ahorita, o lo que está diciendo Pedro, va a ser a la inversa. Si el cristianismo no define el sufrimiento va a definir el cristianismo. Y eso explica por qué mucha gente se ha alejado de Dios, por qué mucha gente está tirando la toalla, por qué mucha gente no sabe si es cristiano, o si lo fue, o no lo es, o tal vez lo era. Sí, escuchen, si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo en medio del sufrimiento. Por lo tanto, aquí concluimos. Cuando el cristianismo define las circunstancias en lugar de la inversa, nos recuerda que la razón por la cual somos o estamos en el amado es para crecer en similitud a Cristo. Escríbanlo, textéenlo, mándeselo a alguien. Hebreos 5:8. Cristo, dice el libro de Hebreos, fue perfeccionado a través del sufrimiento. Entonces, si Cristo, siendo el ejemplo, si el propósito de todo esto, de por qué vivimos, por qué morimos, por qué existimos, por qué hacemos lo que hacemos, es crecer en similitud a Cristo, es obvio que potencialmente el sufrimiento va a ser uno de los vehículos para poder crecer en similitud a Cristo. La otra cosa, una vez más, el cristianismo definiendo las circunstancias, es que a la luz de la Biblia, esta es una palabra, está fusionada. Se deletrea igual, son sinónimos, bautismo y desierto. Y lo último es de que, y aquí quiero ser sensible a cada uno de nosotros, yo muchas veces, la mayor parte del tiempo, no entiendo por qué la gente sufre. Pero sí les puedo asegurar, basado en esto, yo sé una de las razones por qué. Yo sé uno de los propósitos por cuales no es que está sucediendo esto. Y lo que estoy diciendo es esto, es de que en el caso del Señor, en el caso del Dios de la Biblia, es aquel que el sufrimiento de sus hijos, la situación que pasamos no es para vengarse, no es para castigarnos, es literalmente para disciplinarnos. Es la experiencia en la cual entiendo y filtro que el sufrimiento que estamos viviendo literalmente no se compara a la gloria que está por venir. Y lo filtramos a través del hecho de que todo esto ha estado basado en una transferencia de la agente foráneo que me transfirió su obediencia, que me transfirió su perfección, que me transfirió su justicia, que soy justificado en el amado. Eso implica que yo a él le transferí ¿qué cosa? El sufrimiento que yo me causé a mí mismo, de que yo soy merecedor de muerte eterna, de que yo no solamente nací muerto espiritualmente, yo no solamente me he causado muerte físicamente, que es el asesinato, pero literalmente soy destinado a una segunda muerte, la muerte espiritual. Sí, en Cristo Jesús ha habido un intercambio de ello, donde ahora mi condición de sufrimiento yo se la di a Cristo, y ese viernes el que no conoció pecado por nosotros se hizo ¿qué cosa? No similar al pecado, no se vio como, literalmente fue la aberración, fue la culminación, fue la concentración más grotesca y obscena de pecado sobre la faz de la tierra. Ese fue Cristo el viernes. Y ese pecado transferido de nosotros hacia Él es lo que nos hace entender hoy en día que aún en medio del sufrimiento, el sufrimiento del cristiano no es porque Dios quiera vengarse, no es porque Dios se ha olvidado, no es por lo que hicimos cuando teníamos 14 años, es un sufrimiento en el cual, siendo producto de la obediencia, ayuda mi vida a crecer y a desarrollar lo que ya habita en mí, que es la persona de Cristo. La invitación esta mañana es de que salgamos con esto, que lo pongamos en práctica y que aprendamos esto, eduquemos a nuestros hijos a decir, esto es lo que determina cada circunstancia
de nuestras vidas.